Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Área Grande. Hoy tenemos un programa más que especial para ustedes porque hoy vamos a ver todos los goles de este torneo Apertura 2023 que recién ha concluido el fin de semana anterior. Vamos a saludar, por supuesto, a mis compañeros. ¿Cómo estás, Sandy? Buenas noches, bienvenida. Gracias, Milton. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una buena noche. Walter, ¿qué tal? Qué gusto verlo. Amigos en casa, bienvenidos todos. Así es, hablar de fútbol es hablar de goles y como goles dicen por ahí que son amores, listísima para revivir pues toda esa cantidad de anotaciones que hubo a lo largo de este torneo que ha finalizado, Milton. Don Walter, buenas noches. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, ¿cómo le va? Amigos, bueno, listos para revivir lo sucedido en ese torneo que por supuesto nos dejó muchísimas emociones, esos goles que fueron para algunos tragedia, para otros alegría, pero así es el fútbol y por eso es que nos apasiona y nos gusta tanto. Vamos a hacer un recorrido por todo el campeonato. Yo no sé si ustedes desde ahora, desde inicio, tienen algún gol que les haya quedado guardado en la memoria y que ustedes digan, no sé, para mí este debe ser de pronto el mejor gol. Yo sé que ahorita los dos están pensando, tanto Sandy como Walter y también usted en su casa. Empiezo con Walter. ¿Algún gol que tengas en la memoria y que digas, ah, sí, para mí este? Bueno, hubo varios, Milton, hubo varios goles impresionantes en el torneo. Acá los estuvimos colocando en cada uno de los recuentos que se dieron jornada tras jornada en el segmento que ya es habitual de los 5 mejores goles de Área Grande. Yo me quedaría con alguno de los de Chepillo Espinosa, que creo que tuvo goles muy buenos, espectaculares y que eso pues le abrió para que se convirtiera en uno de los focos que alumbraron con goles durante el torneo que recién finalizó. Muy bien. ¿Viste, Sandy, el poeta? Sí, yo voy a convenir con Walter en esa. Fíjate que preciso estaba pensando en uno de los de José Espinosa, que precisamente en el top del gran Milton Meléndez. Exacto, el gran Milton Meléndez. Quedó como puesto número 1, me parece que se lo hace Aguasta, pero lo vamos a confirmar seguro en el recorrido que vamos a hacer. Y también me quedaría con uno por la construcción de la jugada de Municipal que hace José el Flaco Martínez, que definitivamente también fue un gran golazo. Así que listísima, Milton, ¿qué te parece si arrancamos? Arranquemos entonces con estos goles. Empezamos así nuestro recorrido con este especial del show de goles de Área Grande. En la jornada número 1 del torneo Apertura 2023, Malacateco le ganó 2-0 a Xelajú Mario Camposeco. Jonathan Morán anotó el primer tanto al minuto 23 y luego el paraguayo Pedro Báez el 2-0 a los 32 minutos. En el Estadio del Trébol, la sorpresa la dio el Deportivo Guastatoya al derrotar por la mínima diferencia al conjunto de Municipal. El único gol del partido lo hizo César Calderón en su propia portería con autogol. Guastatoya le ganó a Municipal. Mientras tanto, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, Comunicaciones empató 1-1 contra Shina Bajul. Jonathan García abrió el marcador para el equipo de Huehue. Estaba 1-0 al minuto 19, pero en el 22, Juan Luis Anangonó puso las cosas 1-1. En el Estadio Pensativo, el equipo colonial se enfrentó contra el Deportivo Achuapa. El marcador terminó 3-0 en favor de los coloniales. José Ardón al minuto 34 puso el 1-0. De Windet Bradley al 64, 2-0. Y en el 89, Oscar Castellanos cerró el resultado con el tercer tanto. Por su parte, el Deportivo Zacapa venció por la mínima diferencia al Deportivo Misco. El único gol del juego lo hizo Frank Zamora al minuto 11. En la jornada número 2 del campeonato, Cobán Imperial recibió a Malacateco. La sorpresa comenzó a los 20 minutos con este tanto de Jonathan Morán y los toros estaban arriba 1-0. Pero en el 43, Anthony López convirtió el gol del empate para los cobaneros. Sin embargo, la alegría les duró muy poco, porque Jonathan Morán volvió a marcar, ahora al 45, tan solo 2 minutos después, para irse hacia el descanso y poner las cosas en ventaja para el equipo de Occidente. El marcador iba a volver a moverse. Cuando llegó el minuto 93, Pedro Báez anotó el 3-1 para sellar el triunfo del equipo de los toros como visitante. En el Estadio Santo Domingo de Guzmán, Antigua le ganó 1-0 al Deportivo Misco. El único gol en este partido lo hizo Oscar Castellanos a los 17 minutos. Por su parte, en el occidente del país, en Quetzaltenango, Xelajú recibió a Comunicaciones. Wilber Rentería abrió el marcador en el minuto 46 y Diego González convirtió el 2-0 en el minuto 57 para darle 3 puntos al equipo de los Chivos.
Zacapa dio la sorpresa en esta jornada tras derrotar 1-0 al equipo de Guastatoya en el David Cordonichos. Omar López anotó el único tanto de este partido en el minuto 45. También en el oriente, pero en Jutiapa, Achuapa recibió la visita de Municipal. Alejandro Galindo anotó al minuto 24 el 1-0 y en el 44 colocó el 2-0. Sin embargo, en el segundo tiempo, el equipo cebollero iba a reponerse. El doblete de Lícer Quiñones le iba a servir para colocar el 2-2. Primero anotó en el 46 el 1-2 y luego el 65 de penalti el 2-2 definitivo. En esta misma jornada, Chinabajul empató 2-2 contra el equipo de Coatepeque. A los 14 minutos, Ricardo González anotó un autogol y el equipo de Coatepeque estaba en ventaja 1-0. En el 32, Chinabajul iba a encontrar el gol del empate. Néstor Jucup de esta forma marcó el 1-1 y en el 39, Marvin Ceballos el 2-1. Cuando el partido llegaba a su final, Ricardo Alvarado con un penalti colocó las cosas 2-2 definitivo. En la jornada número 3 del torneo, Zacapa recibió la visita del Deportivo Achuapa. Al minuto 53, Rivix García adelantó al equipo de Achuapa, era el 1-0. Pero 2 minutos más tarde nada más habían pasado cuando Zacapa consiguió el gol del empate. Lo hizo Keshwen Arboan para poner las cosas 1-1. Pero un minuto más tarde, al 56, apareció Rigoberto Hernández para poner el 2-1 de nuevo para el equipo de Deportivo Achuapa. Y Diego Ruiz en el 85 volvía a igualar las cosas para el equipo de Zacapa con el 2-2. Cuando el juego llegaba a su final, Eric Lemus anotó el 3-2 para que Achuapa se quedara con la victoria. La Antigua Guatemala le ganó por la mínima diferencia, 1-0 a Municipal en el Estadio del Trébol. El único tanto lo hizo Cristian El Checa Hernández de esta manera para la victoria del equipo colonial. Mientras tanto, en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, los Toros recibieron la visita de Deportivo Coatepeque. William Amaya anotó a los 23 minutos, lo que sirvió como el único gol del juego para que los Toros se quedaran con los 3 puntos. El Xelajú Mario Camposeco empató 1-1 contra Chinabajul. Brian Lemus al minuto 7 marcó el gol del equipo quetzalteco, pero Rodrigo Alejandro González consiguió el gol del empate para el equipo de la X, con el que se cerró el partido para el 1-1. En el David Cordonichos, Guastatoya se enfrentó contra el Deportivo Misco. Jaime Palma tenía en ventaja al equipo chicharronero desde el minuto 40 cuando anotó de esta manera el primer tanto del partido. En el segundo tiempo, Jonathan Estrada colocó las cosas 1-1 en el 72. Y en el 82, William Fajardo anotó el gol de la victoria para el equipo de Guastatoya. Comunicaciones en esta tercera fecha se enfrentó contra Cobán Imperial. Al minuto 11, José Corena anotó el 1-0 y en el 51, el ecuatoriano Juan Luis Anangonó anotó el 2-0 definitivo. Estamos en la jornada número 4. Cobán Imperial en el Estadio Verapaz se midió contra Xelajú. Ganó el equipo cobanero 1-0 con este gol de Tales Moreira en el minuto 33. Municipal recibió la visita del Deportivo Misco en el Estadio del Trébol. Al minuto 12, José Carlos Martínez puso el 1-0 y los rojos ya ganaban el partido. Pero Esteban García consiguió el gol del empate a la media hora del juego. Anotó de esta forma el 1-1. En el segundo tiempo, Matías Rotondi anotó el 2-1 para los rojos en el 58. Y el cubano Yesnier Matos colocó las cosas 3-1 cuando el cronómetro marcaba el minuto 80. En el oriente del país, Achuapa se enfrentó contra el Deportivo Guastatoya. Ganaba Guasta con gol de José Almanza al minuto 8. Era el 1-0. Y Jonathan Morán aumentaba el resultado al 24-2-0. Marco Tulio Rivas en el minuto 88 puso las cosas 3-0 y era goleada para los Pecho Amarillo, aunque los cebolleros descontaron en el 92 con este tanto de Luis Tunches. Por su parte, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, en el Estadio Pensativo, el equipo de Antigua se enfrentó contra el Deportivo Zacapa. La victoria fue para los Panzas Verdes 1-0 con este gol de Dewinder Bradley al minuto 9. Y en el último juego de la fecha, en el Estadio Santa Lucía, con arbitraje de Mario Noriega, Malacateco le ganó 3-1 al Deportivo Chinabajul. Kenly Velázquez a los 15 minutos tenía en ventaja a los huehuetecos y era sorpresa. Estaban ganando 1-0, pero en el 37, Ángel López puso el 1-1 en el marcador.
En el segundo tiempo, Pedro Báez anotó el 2-1 al minuto 65. Y el mismo Báez al 74 cerró la victoria con el 3-1 para el equipo que dirige Gabriel Pereira. En la jornada número 5 del torneo, Chinabajul empató 3-3 contra Cobán Imperial en una fiesta de goles en el estadio Los Cuchumatanes. Cobán estaba arriba con gol de Josué López desde el minuto 36 y en el 39 Yanderson Pereira puso las cosas 2-0. Al 63 llegó el tercer tanto para los Príncipes Azules con este gol de Víctor Alexis Mata, pero un minuto más tarde comenzaría la remontada del equipo huehueteco. Al 64 Jonathan Velázquez ponía el 1-3. Al 77 iba a llegar el segundo. Pedro Rego marcaba de esta forma el 2-3. Y cuando el cronómetro llegaba al 95, Alejandro González anotó el 3-3 para el conjunto huehueteco. En Quetzaltenango, el equipo de Xela recibió la visita del Deportivo Coatepeque. Al minuto 89 llegó el gol de Gerson Tinoco y celebraban los superchivos. Parecía que se quedaban con el triunfo, hasta que en el 95, José Ricardo Alvarado anotó así el 1-1 final. El Deportivo Misco superó 2-0 al Deportivo Achuapa en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Al minuto 5, anotó Roque Caballero el primer gol del juego para poner en ventaja al equipo de Fabricio Benítez. Y en el 28, el defensa central Jorge Luis Sotomayor anotó así el 2-0 final. Por su parte, en el Estadio Pensativo, Comunicaciones se enfrentó contra el Deportivo Malacateco. Los cremas ganaban 1-0 gracias al gol de Leiner García en el minuto 61. Y cuando el cronómetro llegaba al minuto 74, Carlos Aguilar anotó el 1-1 para que el equipo de los Toros rescatara el empate en condición de visitante. Por su parte, Municipal visitó la cancha del Deportivo Zacapa. El único gol del juego para sumar 3 puntos lo hizo José Carlos Martínez, anotando de esta forma aprovechando la mala salida del arquero Álvaro García para la victoria de los rojos. En el último partido de esta fecha, el Deportivo Guastatoya recibió la visita de Antigua Guatemala. Jonathan Estrada puso en ventaja al equipo Pecho Amarillo con el 1-0 en el minuto 13, pero al 27, Carlos Mejía puso las cosas 1-1. En el minuto 67, la ventaja la retomó el equipo de Guastatoya. Walter García ponía el 2-1, pero Antigua todavía no decía la última palabra. Y en el 85, Dewinder Bradley anotó el 2-2 definitivo. Jornada número 6 de esta apertura 2023. Misco recibió la visita del Deportivo Zacapa en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Al minuto 86 llegó el único gol del partido. Jonathan Pozuelos le dio el triunfo al equipo chicharronero. En el norte de nuestro país, en Alta Verapaz, Cobán se enfrentó contra el Deportivo Coatepeque. Melfo Ramos abrió la cuenta para los Príncipes Azules al minuto 12. Estaba ganando 1-0 este compromiso, pero el gol del empate lo hizo José Ricardo Alvarado en el minuto 85. Sin embargo, el brasileño Thales Moreira colocó al 93 el gol del triunfo en extremis para el equipo de los Príncipes Azules. Xelajú Mario Camposeco, por su parte, recibió al Deportivo Malacateco. El único gol del juego fue para el equipo de Xela. Lo hizo Arim Quesada en el minuto 25. En el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango, Juan Luis Anangonó puso el 1-0 para los cremas al minuto 39. Y más tarde apareció Eddie Palencia al 57 para poner las cosas 2-0. En el segundo tiempo, Luis Sánchez Mena puso el 1-2 para el equipo de Huehue. Y el mismo Sánchez Mena puso al 85 el gol del empate para dejar las cosas 2-2. En una fiesta de goles, el Deportivo Achuapa se midió contra la Antigua Guatemala en el Winston Pineda Gudiel. Eric Lemus anotó a los 13 minutos el 1-0 y al 62 el mismo Lemus ponía las cosas 2-0. Dewinder Bradley al minuto 73 anotó el descuento para el equipo colonial, pero Elícer Quiñones en el 85 ponía las cosas 3-1. En el minuto 85, Juan Carbonell anotó el 2-3 para que el equipo de Antigua se acercara, aunque la victoria finalmente era para el equipo cebullero. Y en el último juego de esta jornada número 6, Guastatoya se enfrentó contra Municipal en el David Cordonichos. Marco Rivas, con este remate lejano al 45, puso el 1-0. Nelson Iván García al 69 ponía las cosas 2-0.
Al 79, Gabriel Leyes anotaba el descuento para los rojos, pero de nuevo Nelson Iván García aparecía en el minuto 90 para marcar el 3-1 en la victoria del equipo de Guasta. Estamos ahora en la jornada número 7 del Campeonato Nacional. En el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, no hubo goles. Fue el único partido donde no se registraron anotaciones. Malacateco empató 0-0 contra Cobán Imperial. Por su parte, el Deportivo Zacapa se enfrentó contra el equipo de Guastatoya. Frank Zamora al minuto 23 puso el 1-0, aunque Maco Rivas consiguió el gol del empate para el equipo de Guasta. Estaban 1-1, hasta que en el minuto 85 llegó Wilson Pineda para anotar el 2-1 con este autogol en su propia portería, y el equipo de Zacapa se quedaba con la victoria. En la ciudad capital, Comunicaciones se enfrentó contra Xelajú Mario Camposeco en el Doroteo Guamuch Flores. Antonio de Jesús Chucho López al minuto 35 anotó el primer gol del juego y los cremas estaban ganando 1-0. Pero en el 45 Darwin Lom ponía las cosas 1-1. Sin embargo, en el inicio de la segunda parte, Jorge Aparicio consiguió marcar para que Comunicaciones se quedara con la victoria 2-1. En el estadio del Trébol, Municipal se midió contra el Deportivo Achuapa. Los cebolleros empezaron arriba con este gol de Kevin Navas al minuto 41. En la segunda parte, el flaco José Carlos Martínez anotó el 1-1 para los rojos en el minuto 75, pero Luis Tunches en el 80 colocó 2-1 las cosas y Municipal estaba sufriendo, hasta que el flaco Martínez otra vez, pero ahora el 88, consiguió el 2-2 final. Finalmente, en el estadio Pensativo, Antigua se enfrentó contra el Deportivo Misco. Diego Fernández a los 20 minutos abrió el marcador para el equipo Panza Verde, que vio cómo le empataban el juego con este tanto de Esteban García en el minuto 54. Misco tomó ventaja con otro gol de Esteban García, pero en el 72, y empezó a sufrir el equipo colonial hasta que Dewinder Bradley anotó al 89 el 2-2 final. En la jornada número 8 del campeonato, Misco le ganó por la mínima diferencia al Deportivo Guastatoya 1-0. Llegó al minuto 58 este tanto del paraguayo Roque Caballero para que Misco sumara 3 puntos. En el estadio Pensativo, Municipal dio el campanazo con un doblete del flaco José Carlos Martínez y venció 2-0 a la Antigua Guatemala. El primer gol del flaco llegó al minuto 30, era el 1-0, y en el 33 convirtió el 2-0 definitivo. En el estadio Israel Barrios de Coatepeque, las Serpientes recibieron la visita del Deportivo Malacateco. A los 62 minutos, Ángel López abrió el marcador. Malacateco estaba ganando 1-0 y sentenció el resultado con el doblete de Ángel López en el minuto 81 y Malacateco sumó 3 puntos de visitante. Achuapa recibió la visita de Deportivo Zacapa en el estadio Winston Pineda Gudiel. El primer grito de gol fue para los visitantes. Keshman Arbuan ponía en ventaja a los gallos, era el 1-0 en el minuto 22, pero el empate lo hizo Rigoberto Hernández para el equipo de Achuapa en el minuto 45. En la parte complementaria, Elícer Quiñones marcó el 2-1 y Achuapa ya le daba la vuelta al marcador. Y el mismo Quiñones anotó el 3-1 para que su equipo sumara 3 puntos. Cobán Imperial recibió la visita de Comunicaciones en el estadio Verapaz. Eric González puso a ganar a los cremas al minuto 5 con este tanto. Sin embargo, Manuel El Tato López al 44 colocó el 1-1 y en el 63 Ángel Cabrera anotó el 2-1 y Cobán se quedó con el triunfo. Por su parte, en el occidente del país, Chinamajul se enfrentó contra Xelajú Mario Camposeco. Los de la X empezaron a ganar con este gol del panameño Manuel Gamboa a los 28 minutos y lograron sellar el triunfo con el tanto de Pedro Rego en el minuto 51. En la jornada número 9 de la Apertura 2023, el Deportivo Misco recibió a Municipal en el Santo Domingo de Guzmán. Gabriel Leyes al minuto 8 adelantó a Municipal, estaba ganando 1-0. En el 37, Pedro Altán colocó las cosas 2-0. Y el mismo Gabriel Leyes consiguió su doblete en el 46 para que Municipal se quedara con el triunfo 3-0. Mientras tanto, en el estadio David Cordonichos, Guastatoya se midió contra Deportivo Achuapa.
El primer gol del juego lo hizo Elícer Quiñones para Chuapa en el minuto 48, pero Marcelo Ferreira puso las cosas 1-1 en el 63 y Diego Lemus al 77 marcó para que el equipo cebollero anotara el 2-1 final. En la ciudad capital, Comunicaciones goleó al Deportivo Coatepeque en el Doroteo Guamuch Flores. Eric Rivera al minuto 4 puso en ventaja a los cremas, estaba ganando 1-0. Y el mismo Rivera consiguió su doblete al 17 con el 2-0. Los cremas aseguraron casi la victoria cuando anotaron el 3-0 con este tanto de José Manuel Contreras al minuto 59. Y en el 75, Leiner García convirtió el 4-0. El 5-0 fue un autogol de Melfo Ramos y los cremas celebraron una victoria. El Deportivo Chinabajul venció a Malacateco 2-1 en el estadio Los Cuchumatanes. Al minuto 40, Javier Longo puso a la X arriba con el 1-0. El gol del empate lo hizo Carlos Salvador Estrada al 57, estaban 1-1, pero 2 minutos más tarde, Omar Ojeda le dio la victoria al equipo de la X, 2-1. El Xelajú Mario Camposeco le ganó con la mínima diferencia, 1-0, al equipo de Cobán, gracias a este gol de Jarim Quesada, y el equipo de Amarini Villatoro se quedó con el triunfo. En el último partido de la jornada, el Deportivo Zacapa le ganó 3-1 al equipo colonial de Antigua Guatemala. Zacapa ganaba desde el minuto 3 gracias a este tanto de José Espinosa, aunque los coloniales consiguieron el gol del empate en el minuto 34 gracias al gol de Cristian El Checa Hernández. Sin embargo, 5 minutos más tarde Espinosa consiguió su doblete y Zacapa ganaba 2-1 y Brian Castañeda prácticamente en el inicio del segundo tiempo colocó el 3-1 final y Zacapa se quedó con la victoria. Jornada número 10 del Campeonato Apertura 2023. Municipal se enfrentó contra el Deportivo Zacapa en el Estadio del Trébol. A los 6 minutos, Keiswen Arbón abrió el marcador para el equipo zacapaneco. Estaban ganando 1-0. Sin embargo, el gol del empate para Municipal lo iba a anotar el argentino Matías Rotondi en el minuto 57. Más tarde, al 62, John Méndez convirtió el 2-1 para los Escarlatas. Pero de nuevo Arbón consiguió el gol de la igualdad en el minuto 65 y puso las cosas 2-2. Sobre el final del partido se derrumbaron los zacapanecos. Matías Rotondi colocó el 3-2 en el minuto 90 y en el minuto 93 José Carlos el Flaco Martínez colocó el 4-2 definitivo. En el Estadio Pensativo, Antigua Guatemala recibió al equipo de Guastatoya. A los 32 minutos, Dewin Bradley anotó este gol que le dio el triunfo al equipo colonial. Por su parte, en el estadio de Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos, los Toros recibieron a Comunicaciones. Nelson Andrade abrió el marcador al minuto 41. Era el 1-0 y en el 47, el paraguayo Pedro Báez ponía las cosas 2-0. En el inicio del segundo tiempo, pesadilla para los de Malacatán. En el 52, Rafa Morales puso el 2-1. Y luego Leiner García en el 87, el 2-2. Cuando el juego estaba por terminar, llegó Jorman Aguilar para anotar el 3-2 y la victoria del equipo crema. Por su parte, el Deportivo Achuapa, en el estadio Winston Pineda Gudiel, se enfrentó contra el Deportivo Misco. Eric Lemus al minuto 40 anotó de esta forma el 1-0 y Elícer Quiñones en el 52, el 2-0. Por el mismo marcador, pero en el estadio Verapaz de Cobán, el equipo cobanero se midió contra el Deportivo Chinabajul. El marcador terminó 2-0 con los goles de Anthony López para Cobán al minuto 6 para el primer tanto del juego y el Salamá Luis Martínez en el 57 colocó el 2-0 definitivo. El único partido donde no se registraron anotaciones fue el que disputaron Coatepeque y Xelajú Mario Camposeco. Bueno, y es así como hemos visto ya esta primera parte de muchos goles. Y si usted tiene oportunidad de grabarlos de alguna u otra forma, pues con mucho gusto. Todavía falta muchísimos más gritos de gol de su equipo, del rival y pues del otro equipo que de repente también le gusta. Así que vamos a la pausa, si les parece a ustedes, y regresamos con más. Amigos, estamos de regreso en Área Grande para continuar con la fiesta, la alegría de hacer ese recorrido y revivir pues prácticamente todos los goles que se dio a lo largo del torneo. Así que junto a Walter y Milton Meléndez les presentamos a continuación más de los goles del torneo Apertura 2023.
En la jornada 11 de la Apertura 2023, Malacateco recibió la visita de Municipal. A los 10 minutos de haber iniciado el compromiso, los toros tomaron ventaja con esta anotación de Ángel López. Estaban ganando 1-0, pero en el 18, Marlon Renato Sequén colocó el gol de la igualdad para el equipo rojo. En el estadio Doroteo Guamuch Flores, Comunicaciones recibió al Deportivo Zacapa. El partido comenzó con emociones desde el minuto 18, cuando un autogol de Steven Robles significó el 1-0 para el equipo de los Gallos. El 2-0 lo hizo al minuto 24 José Espinosa para el conjunto oriental. Sin embargo, Comunicaciones iba a encontrar en el segundo tiempo la ruta del empate. En el 47, Rafael Lescano puso el descuento con el 1-2 y luego Leiner García convirtió el gol de la igualdad con el 2-2 final en el minuto 74. En el estadio Verapaz, Cobán Imperial recibió la visita de Deportivo Achuapa. Diego Casas en el minuto 9 puso a ganar a los Príncipes Azules, pero en el 78, Luis Tunches colocó el gol del empate. Los partidos entre Chinabajul y el Deportivo Misco y el equipo de Coatepeque y Antigua terminaron 0-0 en esta jornada número 11 que marcó el final de esta fase de grupos de esta Apertura 2023. En la jornada número 12 del Campeonato Nacional, el Deportivo Zacapa se midió en casa contra Cobán Imperial. Diego Casas abrió la cuenta para el equipo cobanero y estaba dando la sorpresa en condición de visitante. Estaba ganando 1-0. Sin embargo, iba a llegar el tanto de Omar Castañeda al minuto 47 para poner las cosas 1-1. Y en el 48, José Carlos Espinosa volvió a aparecer para anotar el 2-1. El 3-1 fue obra de Omar López para sentenciar la victoria 3-1. El Deportivo Misco, por su parte, en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, recibió a Coatepeque. Mario Hernández anotó el primer tanto del partido a los 38 minutos. Luego llegó Roque Caballero al 63 para el 2-0. Y la cuenta la sentenció Esteban García, cuando al minuto 79 colocó el tercero, 3-0 la victoria de Misco. Antigua Guatemala goleó 4-2 al Deportivo Malacateco en el Estadio Pensativo. Pedro Báez puso a ganar al equipo de los Toros a los 2 minutos, pero Cristian El Cheque Hernández puso el 1-1 en el 37. Pedro Báez volvió a aparecer para darle la vuelta al partido otra vez. 2-1 ganaba Malacateco. Cristian Jiménez empataba de nuevo las cosas para el conjunto colonial al 59. Era el 2-2. Al 65 de Winter Bradley puso a ganar Antigua y al 79 Oscar Santís cerró el triunfo 4-2. Achuapa le ganó por la mínima diferencia 1-0 al Xelajú Mario Camposeco. El gol llegó sobre el final del compromiso. En el minuto 87, Wilber El Bebote Pérez anotó así el único tanto de este juego. En esta jornada también se disputó el clásico entre Municipal y Comunicaciones. El juego disputado en el Estadio del Trébol terminó con victoria para el equipo blanco. José Corena a los 11 minutos puso a ganar a los cremas frente a toda la parcialidad roja y en el minuto 90 David Chuk colocó el 2-0 final. El único duelo sin goles en esta jornada 12 fue el duelo entre Guastatoya y el Deportivo Chinabajul en el David Cordonichos. Estamos ahora en la jornada número 13. Comunicaciones recibió a la Antigua Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores. A los 39 minutos, Antonio de Jesús Chucho López abrió el marcador y los cremas estaban ganando 1-0. Luego en el minuto 46, Rafael Andrés Lescano aumentó el marcador a 2-0. Pero un penalti en el minuto 54, anotado por Newton Abreu Williams, significó el 2-1 para dejar las cosas con triunfo para el equipo blanco. En el Estadio Verapaz, Cobán se midió contra Municipal. A los 5 minutos, Matías Rotondi anotó el 1-0 para los rojos, aunque Yanderson Pereira empató con este golazo a los 19 y estaban 1-1. El mismo Rotondi consiguió el 2-1 para los rojos en el 35, pero Anthony López en el 63 colocó cifras definitivas cuando anotó el 2-2. Coatepeque recibió la visita del Deportivo Guastatoya en el estadio Israel Barrios. El juego se definió con un solitario gol en el primer tiempo. A los 21 anotó William Fajardo para que los Pecho Amarillo se llevaran los 3 puntos de Coatepeque.
En el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, los Toros golearon 3-0 al Deportivo Misco. Jonathan Morán anotó un doblete. El primero lo hizo en el minuto 2 y el segundo de esta forma en el minuto 10. José Ochoa cerró la victoria en el minuto 34. Por la noche del sábado, Xelajú recibió la visita de Deportivo Zacapa. El juego disputado en el estadio Mario Camposeco se definió con un único gol. Lo hizo Kevin Ruiz en el minuto 52. Jornada número 14 de esta apertura 2023 que continúa su camino en la fase de clasificación. Antigua recibió a Cobán Imperial en el estadio Pensativo. José Ardón al 24 con este cabezazo puso el 1-0. Oscar Santis sumó un gol en el marcador para poner las cosas 2-0 en el minuto 39. Al 57, el Salamá Luis Martínez anotó el descuento para los cobaneros y Yanderson Pereira en el 71 colocó el 2-2 definitivo. El Xelajú Mario Camposeco visitó la cancha del Estadio del Trébol para enfrentarse contra Municipal. El partido terminó 1-0 con este gol de John Robert Méndez para el triunfo de Municipal. En el Santo Domingo de Guzmán, el Deportivo Misco enfrentó a Comunicaciones. Axel de la Cruz anotó a los 2 minutos para los cremas y era el 1-0, aunque Esteban García empató al 35 para el equipo misqueño, 1-1. Jonathan Márquez le marcó un gol a su ex equipo y con ello le dio 3 puntos al Deportivo Misco con el triunfo 2-1. En el oriente del país, el Deportivo Guastatoya chocó contra el equipo de Deportivo Malacateco. Jonathan Morán marcó un doblete. El primero lo hizo al minuto 31 para el 1-0. El segundo tanto de Baba Morán llegó al minuto 51 para poner las cifras 2-0. Guillermo Prilwitz subió el marcador a 3-0 en el minuto 71 y la goleada la selló el mismo Prilwitz cuando marcó su doblete, que fue el 4-0, el minuto 81. El Deportivo Zacapa no pudo en casa frente al Deportivo Chinabajul en el David Ordóñez Bardales. El defensa Manuel Gamboa se fue al ataque como si fuese un delantero y anotó de esta manera el gol del triunfo para el equipo de la X en la casa de Zacapa. En el último partido de esta jornada 14, Achuapa le ganó con la mínima diferencia al Deportivo Coatepeque. El único tanto del partido sobre el final, Wilber El Bebote Pérez anotó el gol de la victoria. Llegamos a la jornada 15 de esta fase de clasificación. Comunicaciones frente a Deportivo Guastatoya en el Doroteo Guamuch Flores. Juan Luis Anangonó abrió el marcador cuando se jugaban 18 minutos y Leiner García puso el 2-0 en el 33. William Fajardo anotó el descuento para los de Guastatoya a los 39 minutos, pero la victoria fue para los cremas. En Quetzaltenango, Antigua Guatemala viajó para enfrentar a Xelajú Mario Camposeco. La victoria fue para los coloniales de visitante. De Winter Bradley al 52 marcó este tanto que significó los 3 puntos. Por su parte, Zacapa también se cruzó todo el país para llegar a jugar contra el Deportivo Coatepeque en el Estadio Israel Barrios. El único tanto de este partido que definió el juego fue para el equipo de Zacapa. José Lemus anotó de esta forma el gol para el triunfo de los Gallos. En el occidente, Municipal visitó la cancha del estadio Los Cuchumatanes para jugar contra Chinabajul. Gabriel Leyes al minuto 83 anotó para el equipo de Sebastián Vini el 1-0 y en el 91 el cubano Yasnier Matos subió el marcador a 2-0. Mientras tanto, en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, el equipo de los Toros recibió al Deportivo Achuapa. A los 2 minutos, Luis Tunches tenía en ventaja a los cebolleros con el 1-0, pero Salvador Estrada al 7 puso las cosas 1-1 y más tarde, al 15, a Ángel López le daba la ventaja a los Toros con el 2-1. Sin embargo, Luis Tunches en el 28 iba a poner las cifras 2-2, aunque la victoria finalmente sería para los Toros, con este tanto de José Ochoa en el minuto 71. En el último partido de esta jornada, disputado en el Estadio Verapaz, Misco visitó a Cobán Imperial. Roque Caballero tenía en ventaja al equipo de Fabricio Benítez, era el 1-0, pero Luis El Salamá Martínez al 48 ponía el 1-1. Ángel Porras al 77 convirtió este gol para que Cobán estuviera arriba 2-1, pero Jonathan Márquez iba a sentenciar con este remate de media distancia el 2-2 definitivo.
Llegamos a la última jornada de la fase de clasificación. Todos los partidos se jugaron 26 de noviembre a las 15 horas. En el pensativo Antigua contra Chinabajul, la victoria fue para los coloniales, 2-1. A pesar de que se había puesto en ventaja en el marcador, con gol de Freddy Galvez, el equipo de Chinabajul no lograron soportar la ventaja. Y Cristian El Checa Hernández anotó este tanto para el 1-1. Y el gol del triunfo lo hizo Carlos El Cuilapa Mejía en el minuto 64. El Deportivo Achuapa amarró el primer lugar de la fase de clasificación en esta fecha, después de superar 2-0 a Comunicaciones. Luis Tunches en el minuto 18 anotó el primer gol del juego y el 2-0 final lo hizo José Eduardo Salazar para el equipo cebollero. Municipal goleó 3-0 en el Estadio del Trébol al Deportivo Coatepeque. Gabriel Leyes al minuto 3 puso el 1-0. Después llegó el flaco José Carlos Martínez al 14 para el 2-0. Y en el 78, el flaco marcó su doblete que significó el 3-0 para el equipo rojo y que con ello además el flaco consiguió consagrarse como el máximo goleador en este campeonato. Zacapa goleó 4-0 al Deportivo Malacateco. Los goles fueron de José Espinosa al minuto 2. Al 19 se hizo presente Brian Castañeda para el 2-0. Omar López el 3-0 en el 25. Y Keshwen Arbone al minuto 69 sentenció las cifras 4-0. El Deportivo Guastatoya le ganó por la mínima diferencia a Cobán Imperial con este tanto de Jonathan Morán en el minuto 54. El único partido que no tuvo goles en esta última fecha fue el partido entre el Deportivo Misco y el campeón Xelajú Mario Camposeco. Con este resultado, Xela clasificó en el 8º lugar y Misco se quedó fuera de la fase de clasificación. Bueno, Walter y Milton todavía no terminan de ponerse de acuerdo en este bloque de goles que recién acabamos de terminar de ver. Siempre le falta el azúcar al café, viene ácido. No, hemos visto goles impresionantes, afortunadamente. Yo creo que es parte de esto, ¿verdad? No estar de acuerdo con Milton para darle esa dinámica al programa, pero hemos visto goles espectaculares en este recuento que estamos presentando. Definitivamente, así que yo por seguridad mejor vamos a corte antes de que estos señores terminen ahí esa discusión de cuál ha sido el mejor gol que hemos visto en este bloque que recién finalizó. Así que vamos a mensajes y enseguida regresamos con más goles. ¿Sabías que las infecciones virales pueden durar varios días irritando tu garganta? Para esos molestos días llegó el nuevo Gloranta Propóleo y Miel, un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar y aliviar tu garganta. Además te protege contra virus y bacterias. Ya sabes, prueba el nuevo Gloranta Propóleo y Miel, porque Gloranta alivia rápido tu garganta. Llegamos a los cuartos de final del Campeonato Apertura 2023. Estos partidos se disputaron el pasado 29 de noviembre. Guastatoya recibió la visita de la Antigua Guatemala. La victoria fue para los Pecho Amarillo. Al 64, Omar Domínguez anotó el primer gol del juego. Era el 1-0. Y más tarde, Jonathan Estrada en el minuto 85 cerró la cifra definitiva para el triunfo de Guasta 2-0. Por la noche, Malacateco recibió a Comunicaciones en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Jonathan Morán al minuto 55 inauguró el marcador en esta serie. Era el 1-0 y más tarde apareció Ángel López para que en el 72 cerrara la victoria, 2-0. El día jueves 30 de noviembre, Zacapa recibió a Municipal a las 15 horas en el Estadio David Ordóñez Bardales. El único gol de este partido lo hizo en el minuto 46 José Espinosa para el equipo de los Gallos, que ya se habían perdido la oportunidad de marcar por la vía del penalti, pero Kenderson Navarro había detenido ese remate. En Quetzaltenango, Xelajú recibió a Achuapa. Xela, que llegaba como el 8º lugar de la fase de clasificación, Achuapa, que había hecho una impecable primera parte del campeonato, ganando el primer lugar de dicha fase. A los 8 minutos, Jorge Vargas mandó un centro por la derecha, que se desvió en un defensa y se fue al fondo del arco, y significó el 1-0. Luego en el minuto 23, este centro al área fue bien cabeceado por Gerson Tinoco, que la mandó al fondo para poner las cosas 2-0. Antes de terminar el primer tiempo, William Cardosa marcó el 3-0 con este toquecito sutil sobre la salida del arquero y los superchivos estaban encaminando la llave, aunque en el minuto 87 Orlando Osorio anotó el descuento para el equipo achuapaneco. En los cuartos de final de vuelta disputados el 2 y el 3 de diciembre,
Comunicaciones tuvo que jugar de local en el Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Acá recibió la visita de Malacateco con la intención de remontar el 2-0 en contra que había sufrido en el partido de ida. La gran hazaña de los cremas estuvo guiada de la mano de Juan Luis Anangonó, la gran figura del partido, que anotó 4 goles para la institución blanca. A los 27 minutos, Anangonó acercaba a su equipo en el marcador global, anotaba el 1-0 en el partido y era el 1-2 en la llave. Anangonó de nuevo en el 34 ya ponía las cosas 2-0 y el 2-2 en la serie, y al 45 ya estaba la remontada totalmente hecha con el 3-2 en el global, que era el 3-0 en el partido. En el minuto 55 Anangonó marcó su cuarto tanto en el juego y era el 4-0, y Eric Rivera en el 76 le puso la tapa final a la goleada de los cremas, 5-0 sobre Malacateco, y con ello el boleto directo a las semifinales. En el Estadio Pensativo, la Antigua Guatemala se midió contra Guastatoya en la vuelta de la llave, que perdían 2-0 después del juego disputado en el David Cordonichos. El marcador terminó tal y como empezó, 0-0, y Guastatoya hizo buena la victoria que había obtenido en su propia casa. En el Estadio del Trébol, el día domingo, 3 de diciembre, Municipal recibió a Zacapa. Los rojos, que habían perdido 1-0 en el partido de ida, necesitaban un gol para empatar la llave, y esto lo consiguieron en el minuto 24, gracias a este remate cruzado de John Robert Méndez. Pero los escarlatas iban a ver cómo Zacapa los dejaba en el camino, gracias a este tanto de José Espinosa en el minuto 63, que era el 1-1 en el partido y el 2-1 en la llave, y Frank Zamora en el 74 puso el 2-1 para los gallos para dejar en silencio total el Estadio del Trébol, que significó el 3-1 de Zacapa sobre Municipal, que lo dejaba en el camino. El duelo entre Achuapa y Xelajú en el Winston Pineda Gudiel de Jutiapa cerró las series de cuartos de final en el campeonato. La victoria fue de 3-1 de Xela para un 6-2 escandaloso en el marcador global. Kenner Gutiérrez, el capitán costarricense que regresaba para el equipo de Amarín y Villatoro, abrió el marcador en el minuto 24. Wilber Rentería en el 61 aumentaba la cifra a 2-0 y Achuapa prácticamente estaba quedando fuera con un marcador global ya de 5-1. Elícer Quiñones se mandó este golazo desde afuera del área en el minuto 80 para el descuento en el partido. Era el 5-2 en la serie, pero Darwin Lom iba a marcar el último gol del partido con el 3-1, que significó el 6-2 en la llave, y el campeón avanzó a las instancias semifinales. Bueno, impresionantes anotaciones, vimos de cabeza, de pierna izquierda, de pierna derecha, de media y larga distancia. Así es nuestro fútbol y esos fueron los goles más importantes. Vamos a mensajes, vamos a la pausa y ya volvemos. Y como quien dice nada, este campeonato fue avanzando poco a poco hasta llegar a las partes más importantes, que es obviamente donde se conocían los 8 que iban a la pelea por el título, que hasta la última fase se conoció, después los cuartos de final, en donde pues empezaba ese famoso nuevo torneo entre tantas cosas. Así que llegando a la parte final de este campeonato, pues aquí están los goles de esta apertura. Llegamos a la ronda de semifinales de la apertura 2023. El Deportivo Zacapa se enfrentó contra Guastatoya. El equipo pecho amarillo se puso arriba en el marcador luego de este cabezazo de Omar Domínguez Palafox a los 4 minutos y estaba ganando 1-0 el equipo dirigido por el profesor Roberto Montoya. Pero los gallos de Zacapa conseguirían el gol de la igualdad gracias a este gol de Keiswen Arboin para dejar las cifras finales 1-1. Por su parte, la otra serie entre el Xelajú Mario Camposeco, actual campeón nacional, contra Comunicaciones, se disputó en el estadio Mario Camposeco. Juan Luis Anangonó marcó el primer tanto para los cremas a los 3 minutos, era el 1-0. Pero 5 minutos más tarde, Héctor Moreira de cabeza convertiría el 1-1. El equipo Super Chivo le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo, gracias a este gol de Aslin Rodas, que se encontró con un rebote en el área para mandar la pelota al fondo del arco. Pero al minuto 70, el panameño Jorman Aguilar, con este potente cabezazo, convirtió el 2-2 definitivo. En los juegos de vuelta de las llaves semifinales, Guastatoya se enfrentó contra Zacapa en el David Cordonichos. Los gallos tomaron ventaja con este golazo de José el Chepito Espinosa a los 10 minutos. Pero Guasta reaccionaría al minuto 34 con este tanto de Jonathan Morán.
Marcelo Ferreira convirtió el 2-1 en el minuto 51 y el mismo Morán al 75 colocó la cifra final 3-1. Por su parte, en otro partido vibrante, en el Doroteo Guamuch Flores, se definía la llave entre Comunicaciones y Xelajú. El partido terminó sin goles y se tuvieron que ir a los tiempos extras, y como la igualdad se mantuvo, todo se definió en tanda de penaltis, donde Comunicaciones fue mucho más certero que el equipo superchivo y tuvo en Freddy Pérez una de las figuras al detener los remates de Carlos Santos y Brian Lemus para que los cremas avanzaran a la final del campeonato nacional. Llegamos así a la gran final del campeonato Apertura 2023. Guastatoya y Comunicaciones se enfrentaban en el primer partido de la llave en el estadio David Cordón Hichos durante la tarde del 17 de diciembre. El equipo de Guasta se enfrentaba contra los blancos. El primer tanto del partido llegó al minuto 15. Antonio de Jesús Chucho López se encontró con este balón en el área y así remató para someter a Adrián de Lemos y con ello poner en ventaja 1-0 a Comunicaciones. Pero sobre el minuto 40, Jonathan Morán se encontró con este centro que llegó desde la derecha para convertir el gol del empate y dejar las cifras definitivas 1-1. Con ese resultado, las cosas estaban 50-50 en las probabilidades y todo se iba a definir en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la ciudad capital. Comunicaciones Guastatoya con el 1-1 en el global, así iniciaba el partido. En el minuto 37 los blancos se quedaron con un hombre menos tras la expulsión del uruguayo Matías Fraquia. Sin embargo, la ausencia de un futbolista dentro del terreno de juego no se sintió y los blancos dirigidos por Willy Olivera continuaron buscando el tan ansiado gol que les pudiera dar el título. Y fue hasta el minuto 64, con 3 minutos dentro del terreno de juego, Andrés Lescano convirtió así el gol que sirvió para el 1-0 del partido, el 2-1 del global y el gol del título para que los cremas celebraran el título número 32 en toda su historia. Y ahora, dirigidos por el técnico Willy Olivera una vez más, vuelven a ser monarcas del fútbol guatemalteco. Ante la algarabía de todos los presentes en el estadio, su gente, Comunicaciones, campeón de la Apertura 2023. Bueno, y con esto nos vamos a la pausa y seguimos aquí. No se muevan. Bueno, y estamos llegando al final del programa. Yo quisiera decir algo antes de concluir. Este torneo me deja, y no sé si mis compañeros lo comparten, de verdad una idea y una señalización muy clara. Creo que los partidos y los goles que hemos visto nos lo van dando, que los equipos tienen que tratar de mejorar mucho las canchas para que nuestro fútbol mejore, para que el espectáculo mejore y para que todos podamos tener mejor espectáculo y por ende, pues obviamente viene por añadidura que con mejor campo las cosas van a salir mejor. No sé si ustedes lo comparten, pero yo creo que esto me deja este torneo. Sí, por supuesto, hay varias cosas y puntos a mejorar en cada torneo y sin duda uno de ellos es justamente el estado de los terrenos de juego y los estadios en general, porque pues el estadio no solamente es la cancha, sino pues muchas otras situaciones, pero ese fue el desarrollo de nuestro torneo y nuestros goles, Milton, Sandy, que creo que pues nos dejan esa buena sensación de equipos como el Deportivo Zacapa, por ejemplo, que llegó muy lejos después de haber recién ascendido, la sensación que nos deja un Coatepeque que ahora pues va a encarar el próximo torneo comprometido con el tema del descenso y así podemos hablar de cada uno de estos equipos del fútbol nacional. Mi estimada Sandy. Definitivamente yo estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan, Milton, el tema de las canchas creo que va a ser siempre un tema que puede hacer la diferencia en nuestro fútbol, lo que menciona Walter, y yo creo que también agregaría un torneo que me deja la sensación de conocer nuevos y buenos jugadores como lo de Chepito Espinosa con Zacapa, Prilwitz con Guastatoya. Yo no sé si Tunches también podría entrar en la Luis revelación Tunches, del torneo, que creo que son jugadores que nos dejaron una buena sensación y que sin duda alguna pues nos alistamos para ya lo que será dentro de unos días el próximo
próximo campeonato que va a iniciar. Así que con esas buenas sensaciones, que creo que siempre hay cosas buenas a resaltar en el fútbol, pues ha sido pues de verdad una delicia haber revivido todos los goles de la Apertura 2023 y felicitar de nueva cuenta al campeón, ¿verdad? Por supuesto, que sea de esa forma. Muchas gracias, Walter, gracias, Andy, y gracias a usted por habernos acompañado en este especial del show de goles de Área Grande. Hasta la próxima.